Escuchas sectorfm.com. Son las 6 de la tarde con 32 minutos y es lunes y todos los lunes hay esfera legislativa aquí, un momento de análisis, reflexión y harta información para enterarnos de qué carambas pasa en nuestro país, cómo pasa lo que pasa y por qué pasa lo que pasa desde el punto de vista legislativo. Así que le damos la más cordial bienvenida a la maestra en Innovación Social y Economía Solidaria, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. ¿Cómo te va? Buena tarde, bienvenida a sectorfm.com. Hola, buenas tardes Gerardo y a la audiencia, buenas tardes, un gusto escucharnos otra vez, platicar con ustedes. Sí, hombre, es un gustazo poder encontrarnos aquí, maestra, y platicar. Hoy tenemos harta tema, ¿no, maestra? Sí, caray, hay muchísimos temas que abordar. Y también le doy la más cordial bienvenida al maestro en periodismo político, Ernesto Texcocano Hernández. Querido amigo, ¿cómo te va? Bienvenido a sectorfm.com. Muy bien, estimado Gerardo, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Y aquí ya superpuestos y emocionados para un lunes más de esfera legislativa. Hay muchos temas, hay que platicar, obviamente, de Acapulco. Hay que hablar de el tema de los riesgos de naturales, de desastres naturales. Pero antes queridísimo Ernesto Texcocano Hernández, preguntarte tu opinión. La semana pasada estábamos en un estira y afloja sobre el tema de que si le daban o no la licencia al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Hoy vimos este fin de semana, jueves, viernes, vimos que la licencia ya había sido otorgada. Nombraron a un gobernador interino que no le gustó nada a Samuel García. Y bueno, pues un hombre, Samuel García, polémico sin duda alguna, pero un hombre que quiere tener la ley en las manos y que se hizo para él mismo. Yo decía en redes sociales, te contestaba y apuntaba un poco lo que decías, queridísimo Ernesto Texcocano. Veíamos a Samuel García hace 6 años, hace 4 años, 5 años, cómo le tiraba al Bronco. Y hoy está haciendo exactamente lo mismo. La falta de palabra, el que no cumple su palabra, pues yo no sé qué más puede empeñar si no tiene la palabra firme para empeñarla. ¿Cómo ves este tema, queridísimo amigo? Samuel García ha pedido licencia, será medio año, y si gana, pues ganará la elección presidencial, que yo lo dudo, y si no la gana, pues se regresará a gobernar Nuevo León, tal como lo hizo su antecesor, el Bronco. Sí, es un tema que lo comentábamos la semana pasada por la solicitud de licencia y sobre todo la serie de conflictos que ha llevado su administración, sobre todo con el Poder Legislativo, el Congreso local. Esta solicitud de licencia que él presenta antecede de lo que comentábamos la semana pasada de una serie de impugnaciones que él hizo ante el Tribunal Electoral para pues solicitar que el tribunal se pronunciara al respecto sin que él pasara por el Congreso local, es decir, trataba de brincarse la Constitución antes de pasar al tribunal. Él quería que el tribunal le diera la licencia cuando ni siquiera la había solicitado formalmente ante el Congreso. Esto ya lo hizo, ya presentó el escrito donde formalmente solicita la licencia para contender por la presidencia, en un escrito que circuló por redes sociales y que se pudo ver, y él lo hace tratando de darle ahí, encontrarle una interpretación a la Constitución estatal para que él pueda nombrar al sustituto o al interino que se haría cargo del despacho mientras él realiza pues su campaña o participa en el proceso electoral. ¿Qué es lo que ocurre aquí cuál es el conflicto después de que él solicita la licencia? El Poder Legislativo, en este caso el Congreso local, pues hace lo que corresponde, lo que le establece la Constitución, que es darle, pues celeridad al asunto. Hay que recordar que el gobernador, al pedir la licencia, solicita que este proceso se lleve de urgente resolución, es decir, que le dé un trámite urgente al Congreso. Así se hace, y pues el Congreso hace lo que establece la Constitución en su artículo 122, donde dice con toda claridad que si el gobernador solicita licencia por un periodo mayor a 30 días, el Congreso o la Comisión Permanente
tendría que nombrar al interino que se haría cargo del despacho mientras él no estuviera. En consecuencia, eso fue lo que ocurrió y pues se nombra en este caso al que sería el gobernador interino mientras el actual gobernador pues va a la suplencia. ¿Quién es? Pues es José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien ya había tomó protesta ese mismo día, mientras había también el solicitado licencia al cargo que tenía. Entonces esto, digamos, viene a darle, pues le dan la licencia, le otorgan la licencia como él la solicitó, pero el problema es que él ya vio que pues no le va a tocar nombrar al interino y ahí está el asunto. Él dice que su prioridad es Nuevo León, sin embargo solicita licencia, quiere competir por el cargo, pero quiere dejar al interino y pues esto no se trata de una interpretación, vamos, que se tenga que llegar a instancias judiciales en donde pues se lleve un largo periodo. La Constitución es muy clara y tal es así que él pues se comprometió a cumplirla y hacerla valer durante el periodo de tiempo que fuera gobernador. Ahora bien, pues no se quiere someter a lo establecido en la Constitución porque quiere darle una interpretación distinta. Eso me parece que podría llevar un mayor tiempo y hay que recordar que su administración se ha caracterizado no solamente por el conflicto con el Congreso, sino también por el negarse a publicar los decretos ya aprobados por el Congreso. Por ejemplo, hay un evento bastante extraño, él no presentó el presupuesto para este año, este ejercicio fiscal 2023, y pues se tuvieron que quedar con el anterior porque pues no quiso presentarlo, ¿no? Y así varias reformas que ha aprobado el Congreso se han negado a publicarlas en el periódico oficial y pues esto se ha llevado hasta la Suprema Corte. Entonces, es un conflicto bastante interesante. Yo pienso que independientemente de todo, pues sigue estando él ahí en la palestra de discusión, ¿no? Y independientemente de que no quiera hacerle caso a la Constitución, pues ahí sigue la situación. Yo sí sería de la idea de, pues si quiere ya competir por el cargo y no cumplir su palabra, que fue no abandonarlo, cuando se vinieran las elecciones presidenciales, sí sería como de la idea que pues usted tendría que apegar a lo establecido en el 122, sin fundamentarlo en el artículo 121, que es para días de licencia que sean menores a 30 días. Y él lo sabe muy bien, sin embargo, pues trata de fundamentarlo justamente porque no quiere que el Congreso le designe al interino. ¿Cómo creerle a un hombre que no tiene palabra? A mí me parece que digo, o sea, cuando digo un hombre me refiero a un ser humano, no entremos en temas de géneros, querido amigo. Cuando yo digo un hombre me refiero a un ser humano. ¿Cómo creerle a un ser humano, ya sea hombre o mujer, que no cumple su palabra, que no tiene los tamaños para cumplir su palabra? Decir, yo voy a gobernar los 6 años y lo voy a hacer realmente. ¿Cómo confiar que cuando que va a cumplir lo que tenga que cumplir cuando necesite cumplir a lo que se ajustó que iba o lo que prometió que iba a cumplir? Y bueno, cuando hablamos de Samuel, pues hablamos obviamente de todos los que hoy están en este mismo orden de ideas. Y bueno, pues ya tu rápida reflexión para seguir con el paso con el siguiente tema, amigo. Sí, pues vamos a ver qué es lo que se resuelve. Ya se le viene el tiempo encima. Recordemos que necesita 6 meses de dejar el cargo para poder competir en la elección presidencial si es que le favorece lo que viene en su partido, pero sí es muy importante observar qué es lo que se va a resolver en el estado de Nuevo León, porque va a sentar un gran precedente. Es evidente que la Constitución dice algo y es esa Constitución a la cual él juró hacer valer y respetar, sin embargo vemos que le quiere dar la vuelta. Hay que estar muy atentos y no perder de vista eso, porque pues al final, si en dado caso de que llegara a cristalizar sus objetivos, pues los tendríamos que ver ahí en la boleta electoral y eso pues también al final va a dejar no solo un precedente, sino que modificaría de cierta forma la correlación de fuerzas políticas. Bueno, punto y aparte, amigo, punto y aparte. Este fin de semana, qué terrible lo que ha sucedido allá en Acapulco. Un gobierno que se ha quedado, me acuerdo mucho del gobierno de Miguel de la Madrid, en aquel momento, en aquel
1985, cuando nos azotó un temblor terrible en la capital de la República Mexicana, y yo vi un gobierno en aquel momento, me puedo entender, pues retrasado, un gobierno con poca estructura, con un gobierno que se amedrentó y que bueno, pues no tenía manera de hacer frente. Hoy las cosas están un poco iguales, pero un poco con algunas diferencias. Este asunto de Otis, bueno, pues nos deja visto, ha dejado en visión las carencias que tiene el gobierno federal para poder prevenir a la gente de un fenómeno, de un meteoro, como lo sucedido, como lo que vimos, un meteoro que fue tormenta tropical y que poco a poco y de manera muy rápido se convirtió en el huracán que vimos que pasó. Había pues había reportes de el meteorológico de Estados Unidos que indicaban que este huracán o que esta tormenta tropical se estaba fortaleciendo de una manera rapidísima. Incluso por ahí hay imágenes de un avión cazahuracanes que está inmerso dentro de este huracán, y así se pudo saber que con tiempo, incluso ese mismo día, un poquito antes, que de la magnitud de este huracán. Ese día cuando pegó el huracán, bueno, pues la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, dedicada siempre al tema de a chillotear pues de lo que le estaba sucediendo, que si el Poder Judicial, que si los fideicomisos que ya hemos hablado, y bueno, ya muy tarde, y eso, bueno, pues se ha puntualizado terriblemente y ampliamente. El único mensaje en red social X que publicó por ahí de las 8 de la noche diciendo que lo que estaba a punto de suceder en Acapulco, cuando bueno, pues ya no había mucha vuelta de hoja, este Otis deja, bueno, en evidencia que tenemos un gobierno que no le importa mucho lo que suceda en materia de protección civil. Y bueno, pues también ya lo platicábamos aquí en sectorfm.com. Hoy 4 diputados de Morena propusieron reformar la Ley General de Protección Civil para establecer que la difusión de las alertas tempranas ante un posible desastre recaiga en las entidades federativas y se le quite la responsabilidad a la federación. Hace un par de semanas aquí en Esfera Legislativa, maestro, hablábamos de los riesgos de desastres naturales, y es justamente una de esas posturas que hoy, con estas declaraciones de los 4 diputados de Morena, bueno, se fortalecen cuando hablabas de que está la propuesta que las entidades federativas deberán tener un seguro para hacer frente a estas tragedias. Sin embargo, bueno, pues hoy 4 diputados de Morena pues piden que deje de ser una alerta federal y que se convierta en una alerta local, una iniciativa de riesgos de desastres naturales que pues enterraron al Fonden. Y incluso vimos hace un par de días cómo Andrés Manuel López Obrador hasta bromeaba con no acordarse del nombre del Fonden, como si ello causara gracia. ¿Ante qué estamos en materia legislativa, queridísimo Ernesto Texcocano Hernández? Sí, en anteriores esferas legislativas, como bien refieres, estimado Gerardo, ya habíamos comentado este tema de los riesgos sin saber efectivamente lo que iba a ocurrir en Acapulco, porque pues muchos de estos fenómenos naturales no son previsibles, en la mayoría de los casos no son previsibles. Sin embargo, sí sabemos que existen altas zonas de riesgo en donde se presentan una gran cantidad de fenómenos naturales que, combinados con el riesgo y la vulnerabilidad, se cristalizan en desastres. A mí me gustaría iniciar primero diciendo que no existen los desastres naturales. Esto que nos han querido dejar ver o querer enseñar como que los desastres son naturales, es decir, son algo que pasa de manera natural, no es así. Los desastres no son naturales, tal es así que para que se considere un desastre, pues tiene que haber ciertos factores y una combinación de ciertas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, existe la amenaza, el riesgo, la vulnerabilidad y un fenómeno natural que posibilita el desastre. Entonces, en este sentido, a mí sí me gustaría hacer ese deslinde. No hay desastres naturales, esto no existe, esto solamente pues, nos han querido como dejar ver o enseñar que los desastres funcionan así, pero en realidad no. También es necesario decir que
antes de que se llegue a un desastre hay una condición de riesgo y los riesgos se reparten tienen una repartición muy similar a la riqueza, solamente que a la inversa. Mientras los riesgos se reparten en la población más vulnerable, y hay muchísimo más riesgos en la población vulnerable, en la población que no tiene grado de vulnerabilidad, los riesgos son menores. Y esto hay un autor que a mí me fascina, que se llama Ulrich Beck, y pues todos los que estudiamos ciencias sociales en algún momento nos tenemos que topar con su teoría de la repartición del riesgo. Y esto nos enseña que en realidad los riesgos como tal pues están altamente relacionados con la desigualdad social. En consecuencia, cuando se presenta un desastre, pues este afecta a las poblaciones más vulnerables de manera más sentida que lo hace en las sociedades que tienen una mayor posibilidad de reponerse a algún desastre. ¿Qué fue lo que ocurrió en Acapulco y qué es lo que nos está ocurriendo como sociedad? Que los desastres, productos de fenómenos naturales, van a ser más recurrentes. Esto es cierto porque hay una condición de cambio climático, pero también hay condiciones de desigualdad social que posibilitan que esos desastres se presenten de manera más frecuente y sean más dañinos. Ahora, para contestar tu pregunta en materia legislativa, lo comentábamos en días pasados que el presidente pues presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa que lleva por título la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. Esta iniciativa se presentó antes, en los primeros días de octubre, antes de que ocurriera esto. Su objetivo pues básicamente tiene pues hacer una reingeniería de lo que nosotros conocemos como la protección civil, porque tenemos un sistema de protección civil que es muy curioso. Yo si quisiera apelar aquí a la memoria, nosotros venimos de un antecedente apenas muy reciente de finales del siglo pasado donde se empezó a observar esto y apenas en 1999 se creó el primer fondo para hacer frente a los desastres. Y el fondo y los fideicomisos, como lo veíamos en la esfera legislativa pasada, pues tienen la intención de que si los recursos que no son utilizados se vuelvan a quedar en el fideicomiso y estos vuelvan a ser empleados sin que se regresen a la tesorería de la federación. En consecuencia, así empezó a funcionar a finales solamente del siglo pasado. Y luego a inicios de este siglo, en el año 2000, apenas se reformó la Constitución para que el Congreso de la Unión pudiera legislar en materia de protección civil. En el 2000 En el 2012 se expide una ley de protección civil. Bueno, ya teníamos una de 2006. Perdón, hago una aclaración. En el 99 se reforma la Constitución para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir leyes en materia de protección civil, y en el 2000 se expide la primera ley general de protección civil. En el 2012 se reforma esa ley y se expide una nueva, bueno, más bien no se reforma, se abroga esa ley y se expide una nueva en el 2012 con el mismo título y tenía otras características para atender el riesgo y obviamente para coordinar la protección civil. Recordemos también que nuestro país en 1985, como tú bien refieres, este antecedente de los sismos, pues nos colocó en una posición en la cual nos dimos cuenta no solo de la vulnerabilidad que existe, sino de las condiciones reales que se tienen para poder hacer frente a una contingencia. Y en ese sentido se empezaron a observar que pues era necesario empezar a prevenir los riesgos para que no se conviertan justamente en desastres. Sin embargo, yo diría que no es solamente un problema de esta administración, ha sido un problema de todas las administraciones tratar de prevenir los desastres generando destinando mayores recursos para la prevención y no solamente para la atención, es decir, que no sean reactivos sino preventivos. Y esto en la teoría se escucha muy bonito, ¿no? O sea, parecería como muy fácil que en lugar de estarle destinando una gran cantidad de recursos a lo que era el FONDEM, se le destinara a la prevención de los desastres. Sin embargo, nosotros podemos ver en prácticamente todos los presupuestos desde el 96, que fue el primero que destinó dinero para estos fines, vamos a ver que siempre se le destinó más a ser reactivos que a ser preventivos. La iniciativa a la cual me refiero que presentó el Ejecutivo tiene una exposición de motivos muy amplia, la verdad, inclusive si uno la pudiera ver, tiene ahí bastantes datos y antecedentes muy lógicos, muy buenos, que deben de ser atendidos. Sin embargo, en el texto como tal,
y era la parte que ya habíamos comentado, sí propone, más bien le da la obligación a los municipios y a los estados para que contraten seguros y puedan hacer frente a los desastres, a los riesgos y a los desastres que se podían generar de fenómenos perturbadores o fenómenos hidrometeorológicos o una erupción volcánica, un temblor. Y lo comentábamos también con antelación, es muy difícil que muchos municipios logren contratar un seguro a pesar de que tengan o estén expuestos a una gran cantidad de riesgos, porque estos seguros pues evidentemente van en aumento de acuerdo a la exposición de riesgos que se tenga. En consecuencia, pues esta redacción del artículo 19, que si me permites darle lectura, lo haría para dar un mayor contexto. Por favor, venga. Dice con toda claridad, artículo 19, es obligación y responsabilidad de los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos de desastres para la cobertura de daños causados por un desastre originado por amenazas naturales. Cuando se autoricen los recursos con cargo a los instrumentos financieros de gestión de riesgo, la Secretaría informará trimestralmente su uso y destino a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los incluya en los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Parece algo sencillo, sin embargo, a mí me parece que ya en la operación muchos municipios van a estar en incumplimiento. Tal es así que si nosotros observáramos cuántos municipios tienen siquiera un atlas de riesgo, nos quedaríamos asombrados porque en el caso de los estados, ya todos los estados tienen su atlas de riesgos, pero los municipios prácticamente es un porcentaje entre el 37 y 38% de los municipios en todo el país que tienen atlas de riesgos, y todo el otro porcentaje no lo tienen porque un atlas no solamente requiere de la elaboración del mismo, sino de la actualización del atlas. Y en ese sentido, pues imaginémonos, va a haber municipios que sí puedan contratar un seguro, como los que tienen un atlas de riesgos, pero también va a haber muchos municipios, que serán la mayoría, que no van a contar con los recursos económicos suficientes para poderlos contratar. Si la Secretaría de Hacienda contribuye a la contratación de un seguro, habría que ver cuál es la cobertura y en qué condiciones se contrata. También es necesario observar cada una de las condiciones de vulnerabilidad que se presentan en los municipios para atender a la población que va a estar con mayor riesgo, considerando los asentamientos humanos en varias zonas del país. Es decir, es un gran problema y yo insisto, esta situación de atención a los desastres, cada sexenio, no solamente es de esta administración, me gustaría como mucho insistir en eso, cada administración lo ha padecido. Y se tiene que trabajar, pero se tiene que trabajar en función de la prevención, no de ser reactivos, porque si no, todo el tiempo no solamente vamos a pasar de gobierno a gobierno, sino vamos a estar todo el tiempo construyendo más vulnerabilidad que una atención integral a los riesgos. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, dice Ernesto Texcucano Hernández, y bueno, no es que lo diga per se, lo recalca de una manera magistral, decir que este gobierno y todos los gobiernos han sido gobiernos reaccionarios, es decir, esperan a que te pase la tormenta. Digo, ante un huracán categoría 5 como Otis, pues no hay mucho que hacer. En materia de tratar de detenerlo. Hay mucho que hacer en materia de prevención, de decirle a la ciudadanía, de informarle, de prevenirles. Hoy vemos un Acapulco devastado. Bueno, hablamos de Acapulco por ser el puerto más visible, digámoslo de esa forma. Pero bueno, las colonias aledañas, las colonias que están muy cerca de Acapulco, hay mucha destrucción. Por lo menos hoy se dan a conocer 48 muertos, 48 personas fallecidas en que a mí se me hace poco, francamente, aunque el presidente Andrés Manuel haya dicho que nos había ido bien. Fíjate nada más qué estupidez decía Andrés Manuel López Obrador, decir que nos fue bien, que pudo haber sido peor. 48 muertos y una devastación total. A mí me parece que de verdad hay que ponerse a pensar las cosas. Hay este tema de la reconstrucción. Decía Andrés Manuel López Obrador que justamente hoy vamos a reconstruir
Acapulco, vamos a reconstruir Acapulco y hay reuniones con empresarios, con representantes hoteleros, con todo mundo para ver cómo va la reconstrucción de Acapulco. Por otra parte, me llama la atención, maestra Marta Patricia, cuando Andrés Manuel López Obrador dice, no, es que nadie va a entregar ayuda más que el ejército, y siempre se me olvidan los del chalequito azul, café, morado, perdón, vino, que no me acuerdo cómo se llaman, los servidores de la patria, que algo así, y nada más. Servidores de la nación. Estos servidores de la nación. Y eso pasa, maestra Marta Patricia, en un contexto electoral en donde evidentemente cuando se entregue toda la ayuda, pues estará el logo ahí de Morena. Ya hemos visto, se han filtrado como hoy han circulado escenas donde se está entregando ayuda humanitaria, ayuda de alimentos, y dice las bolsas con todos los logos de Morena. Vaya, hacer leña del árbol caído de esta forma me parece muy miserable. Estamos en un periodo electoral, estamos en un proceso en el que hay un gobierno reaccionario, reactivo, más no preventivo. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué lectura le das a todo esto, maestra? ¿Y qué lectura también le das desde el punto de vista legislativo? Pues justo lo hemos abordado aquí en este espacio, ya en otros programas, que lamentablemente en general la cultura de los mexicanos, pues estamos acostumbrados a reaccionar en vez de a prevenir, ¿no? Entonces un poco el recorrido que nos hizo ya Ernesto sobre los fondos es, pues, ¿para qué están ahí? Si en realidad tengo varios programas sociales que necesitan dinero, ¿para qué? ¿Qué necesidad de tener un fondo de ahorro, ¿no? Y entonces ahí me parece que no solo es en este tema, o sea, cuando existen desastres como el que estamos viviendo el día de hoy, es cuando se hace evidente la falta de planeación, la falta de prevención, pero lo vivimos incluso en la Ciudad de México cuando fue el sismo del 17, ¿no? O sea, finalmente es bien sabido que la Ciudad de México es una zona sísmica, y pues no importando eso, o sea, ni los simulacros nos han ayudado mucho, ni los recursos que estaban destinados para eso tampoco, y también lo vivimos en la ciudad en ese sentido, ¿no? Hubo una gran ayuda de diferentes países y de diferentes actores privados y públicos para hacer frente al sismo, por ejemplo, y también lo que pasó es que a 17, 18, 19, 20, 21, 20, a 6 años prácticamente del sismo, hay mucha gente que sigue sin sus viviendas, ¿no? Y hay mucha gente que sigue como sin nunca la ayuda que se envió, nunca llegó a esa gente que más lo necesitaba, ¿no? Y ahí pues se cruza el tema con que no solamente es un motivo electoral, sino desafortunadamente pues también es como pues la parte que se aprovechan muchas personas como para traer agua para su molino, ¿no? Bien lo decías, o sea, en ese momento, pues sí, según se apoyó, pero tampoco hubo una cuestión como lo suficientemente hábil del gobierno en ese momento, ni de los particulares, para apoyar la reconstrucción. Y ahorita lo que vemos aquí en Acapulco es que efectivamente están las ayudas y hay una disputa entre quién entrega esos víveres, si cómo se entregan, y entonces finalmente los únicos afectados pues es la población que está necesitando agua, alimentos, y que no los está recibiendo, ¿no? Por X o por Y razones, no los están recibiendo, y pues eso también nos habla pues de que hay una falta de organización y de solidaridad y de empatía con la gente que más lo está necesitando en este momento. Entonces, lo que hemos abordado aquí en otras esferas es, pues sí, o sea, no importa, es más, no importaría que hubiera una ley que dijera que inmediatamente se tiene que entregar los recursos, porque no basta con que esté en la ley, ¿no? Es un trabajo de coordinación en el día a día, sean desastres los que atendamos naturales o no sean desastres naturales, o sea una emergencia o no sea una emergencia, finalmente el Estado mexicano tendría que coordinarse en sus 3 órdenes de gobierno para estar apoyando a la población en diferentes esferas: salud, educación, alimentación, vivienda, y de repente esta parte política
pues hace que no haya la coordinación adecuada y que finalmente la gente tampoco esté recibiendo los recursos que le corresponden o la ayuda que está destinada a esas personas que han sido afectadas. Entonces, esta iniciativa que nos estaba comentando Ernesto respecto a de que los municipios tendrían que entrarle con una parte, no es que no sea cierto, sí es cierto, pero recordemos que, por ejemplo, en el tema de recaudación, en realidad quien recauda mucho es la federación. Las entidades federativas recaudan muy poco porcentaje y podrían recaudar más, sí, pero también es un tema electoral porque también es como la gente percibimos a veces el pago de impuestos. Es decir, en culturas como la anglosajona, por ejemplo, la gente está acostumbrada a pagar sus impuestos, pero exigen, así como ellos pagan, exigen que se les den los servicios mínimos por esos impuestos que se están pagando. En cambio, en el caso de México, muchas veces por una cuestión clientelar se dice, bueno, está bien, no pagues el predial, o te hago un descuento del predial, o te hago un descuento del agua, pero finalmente, aunque no estás pagando, pues tampoco estás recibiendo un servicio. En el caso de la Ciudad de México, lo vemos muy claro en el tema de agua en Iztapalapa, ¿no? La gente se le condona el pago del agua con el argumento de que como no reciben, pues no tienen por qué pagar, pero finalmente también eso nos lleva como a un círculo que no va a terminar en nada bueno, porque en realidad el sistema hidráulico de la Ciudad de México necesita mantenimiento. Y entonces, hasta que no se arreglen las tuberías, hasta que no haya una buena planeación en la distribución del agua, esas personas que no reciben agua van a seguir sin recibirla. Pero en el discurso lo que les dicen es, tú no te preocupes, no vas a pagar. Y eso políticamente vende, pero si lo que la gente lo que no le dicen a la gente es, si tú pagas y arreglamos, pues entonces puedes exigir, ¿no? Entonces, pues sí, es todo un tema, la verdad, porque es cultural, o sea, no solamente es una cuestión legal, no solamente es una cuestión política, sino también es una cuestión cultural en la que participamos todos. Yo siempre he dicho que el mejor pues ejemplo, bueno, yo creo que en cada quien está tener un mejor México, sin duda alguna. En nosotros está ser un mejor mexicano y siempre lo he dicho, desde que tengo la oportunidad de estar en un micrófono, decir a la gente, tú puedes ser un mexicano de primer mundo. El gobierno que tenemos tal vez es el gobierno que nos merecemos. Hablabas, maestra, de el sismo de 2017. En ese sismo yo recuerdo muy bien la ayuda humanitaria, la ayuda económica que se hizo llegar a México de parte de mucha gente alrededor del mundo, gente famosa, gente, cantantes, actores, miembros de sociedades, etcétera, etcétera. Y de toda esa lana que llegó, mucho dinero, mucha lana que llegó, maestra, bueno, pues se quedó en bolsillos privados y no llegó a donde tenía que llegar mucha de la ayuda que tenía que llegar a los damnificados por este sismo. Vaya, la corrupción que tenemos en México, maestra Marta Patricia, es un tema lacerante y que no se va a acabar simplemente porque un sujeto llegue a Palacio Nacional y que diga que a partir de que yo llego la corrupción ya se va a acabar. La verdad es que la corrupción es un tema muy endémico de nosotros y lo tenemos, bueno, tatuado en los huesos. Me atrevo a decir que el 99.99% de la población mexicana es corrupta y en algún momento de la existencia ha tenido alguna actividad corrupta. Hoy se dan a conocer los anexos transversales anticorrupción y maestra, aquí me gustaría ligar mucho este tema de lo que vemos en desastres, materia de desastres naturales, un gobierno que, como bien apunta y quiero insistir en ello, Ernesto Texcocano Hernández, gobiernos reaccionarios, cero prevención, y que hacen de esto, bueno, pues llevan agua a sus molinos políticos. Corrupción de dinero, corrupción social, corrupción de política. Vaya, México tiene tan plagada, tan
tan encima la corrupción que yo lo veo bien complicado que nos deshagamos de ese mal. Los anexos transversales anticorrupción, maestra, primero saber qué son, porque seguramente algunas personas como yo que no habíamos escuchado el término anexos transversales, corrupción, cómo nos atraviesan estos anexos, para qué nos sirven estos anexos, y vaya, en materia de anticorrupción, pues, ¿de qué nos puede servir, maestra Marta Patricia? Ay, pues mira, Gerardo, justamente este tema que estás hablando es muy importante porque si nosotros les preguntamos, ya nos decía el INEGI en la encuesta sobre nacional de calidad de impacto gubernamental, le preguntan a la gente cuál es la percepción sobre la frecuencia de corrupción que vive en el día a día, y la mayoría de los encuestados, el 44%, lo que contesta es que la corrupción que vive al día a día es muy frecuente, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, el del nunca, solamente es el 1% de los encuestados contestó que nunca, ¿no? Pero de ahí casi todos contestan que es muy frecuente, y dentro de esta misma encuesta se destaca que en primer lugar está la inseguridad y la delincuencia, es decir, la gente percibe que hay más inseguridad y delincuencia y cree que ese es el principal problema de México, y en segundo lugar destaca la corrupción, pero van de la mano. Lo veíamos en las imágenes mediáticas que hemos tenido esta semana en Acapulco, uh-huh. El tema de la gente que pues empezó a saquear las tiendas departamentales en Acapulco. Entonces, finalmente, aunque están ellos entrecubriendo las necesidades del momento, pero que se está generando un ambiente de inseguridad y de delincuencia que al final terminan en corrupción, porque incluso hay gente, digamos, como autoridades, que se dan cuenta de esto, pero pues que no dicen nada o que no pueden hacer nada porque tampoco tienen la infraestructura. Y en ese sentido, combatir la corrupción es muy complicado porque en realidad la corrupción la vemos en todos lados y en todos los niveles. Es decir, este reporte que hace el INEGI efectivamente es porque cuantos de nosotros no hemos experimentado hacer algún trámite, cualquier trámite, y que alguien se acerque a nosotros ofreciéndonos hacer el trámite más rápido si pagamos, ¿no? Ya sean trámites de autos, de casas, de documentos personales, y pues finalmente esto es muy difícil de combatir porque en realidad la corrupción es un fenómeno muy grande. Y en este sentido, cuando surge la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016, lo que esta ley prevé es que pues la corrupción es tan grande que debe ser la suma de esfuerzos de varias dependencias y de los 3 órdenes de gobierno los que se unan para combatir ese gran problema de corrupción que hay en México. Sin embargo, justamente de lo que se quejaban todas las dependencias y los órdenes de gobierno es, pues sí, o sea, ya lo tenemos, pero ¿cómo le hacemos, no? Y entonces se crea en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el anexo transversal anticorrupción. O sea, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla la creación de ejes de anexos transversales. ¿Esto qué significa? Son recursos etiquetados para un fin específico. Entonces, este anexo transversal anticorrupción lo que hace es identificar y cuantificar la proporción de recursos públicos que están destinados al combate a la corrupción. ¿Para qué? Para que una vez que las dependencias le den seguimiento y estén reportando cómo están usando esos recursos, se pueda medir si de verdad hay un impacto en la disminución de la corrupción o no. Entonces es complicado porque finalmente seguir indicadores para saber si se está disminuyendo o no no es una tarea fácil, pero creo que es un gran avance en materia del combate a la corrupción. Este anexo incluye, digamos, el combate a la corrupción de forma frontal, pero también hay una parte que se destina para involucrar a la sociedad y al sector privado en este combate a la corrupción. Y también
mejora hay una parte que se destina a prevenir la corrupción, ¿no? Ahora bien, Perdóname, cómo previenes la corrupción? Es decir, la corrupción, perdón que te interrumpa, maestra, no te la preocupes. corrupción tan arraigada que tenemos, tan de todos los días, tan de sí, pero, ¿no? En todas las instancias. ¿Cómo previenes la corrupción? No es un tema, este tema de prevenir la corrupción, no es un tema de educación, no es un tema, creo que va más, tiene otro fondo, ¿no? ¿Cómo me dices? Es un fondo que se destina a prevenir la corrupción. ¿Cómo la previenes cuando acá vienes al Ministerio Público y te dicen, uy, mi joven, va a estar bien complicado? Póngase una Sor Juanita, ¿no? Y ahí vemos cómo le hacemos. O póngale aceitito, o lo que tú quieras. ¿Cómo combatirá cómo previenes la corrupción, maestra? Pues mira, finalmente sí es o sea, sí es un tema de control. O sea, más que, sí es cultural, pero finalmente también es un tema de control. Por ejemplo, en los ministerios públicos, cuando tú tienes procesos claros, transparentes, en donde la ciudadanía sabe cuánto tiempo se va a tardar, sabe cuánto tiempo va a costar hacer algún trámite y cuál es el medio específico, eso te ayuda a eliminar. Ay, no sé si recuerdan, antes tramitar una copia de un acta de nacimiento, tenía uno que ir al registro civil Uh-huh. y eso te implicaba pues las filas y el trámite. Entonces así empezaron a surgir muchos de esos de yo te ayudo a tramitarla, o sea, yo te lo hago, y empezaron a crearse como gestorías, ¿no? Los Te cobraban por coyotes. hacer eso, los coyotes. Y pues muchos sí te ayudaban, pero muchas veces muchos lo que hacían era fraude con las personas. Muchas personas que obtuvieron su acta de nacimiento o cualquier documentación personal a través de estas personas, pues muchas veces les entregaban documentos falsificados y ellos sin saber. Y entonces se iban a enterar hasta que iban a hacer algún trámite en donde iban a necesitar ese documento y les decían que ese documento no era válido. Entonces, fíjate cómo una cosa que, aunque no parece del otro mundo, puso solución, pero cuando se hace este convenio con la RENAPO y los registros civiles, que dicen, bueno, vamos a poner todo digital, y Uh-huh. entonces vamos a poner en una página de internet cuánto te cuesta. Si tú te metes a la página de internet, te dicen cuánto te cuesta tu acta de nacimiento. Y entonces ahí aparece cuánto te cuesta y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, por facilidad, muchos lo hacemos sin un intermediario, ¿no? O sea, yo entro, pongo mi clave, puedo pagar en el Oxxo o puedo pagar en un banco o puedo pagar con tarjeta de crédito. Eso disminuyó muchísimo el tema de corrupción, por ejemplo, en trámites de ese tipo. Y es una acción súper concreta, pero porque la gente ya sabía cómo hacerlo. Antes, la única forma era en una institución donde prácticamente pocas personas tenían el control de esa documentación y eso generaba pues algunos espacios que estas personas aprovechaban y lo ocuparon, ¿no? Pero son acciones específicas las que nos pueden ayudar a combatir la corrupción y, por ejemplo, en materia de prevención, sin duda alguna, la transparencia y que la ciudadanía sepa con claridad qué nos ayuda a eliminar y a prevenir la corrupción, porque, por ejemplo, hoy en día sí siguen existiendo estas personas que te dicen, yo te hago el trámite, Uh-huh. pero y en general la gente que acepta es o porque no tiene una computadora a la mano o porque le urge el trámite y no se puede esperar y terminan accediendo, pero ya hay muchos trámites en donde se llama en informática la trazabilidad de la información es tan clara que ya no hay necesidad de un intermediario. Entonces, teniendo esta claridad, pues podemos hacer acciones para prevenir y combatir la corrupción. En el caso, por ejemplo, de programas sociales, si tuviéramos un mapa de riesgos bien identificado, si tuviéramos un plan, un protocolo de actuación ante cierta circunstancia de emergencia, entonces
estas ayudas, lo que tendríamos que hacer es ya estarlas auditando, fiscalizando y dándole seguimiento desde que llegan hasta que se entregan a la población. Pero como hay una falta de coordinación entre autoridades y entre órdenes de gobierno, pues esto muchas veces favorece que haya estos mercados negros o incluso entre las propias autoridades que se aprovechen de estas situaciones como las que se están viviendo en Acapulco y que diga, bueno, yo te estoy entregando, ¿no? Y entonces ahí ya no hay una forma de prevenir, porque como estamos actuando al día, pues es difícil ahí tener una acción inmediata de prevenir, porque ya estamos atendiendo la emergencia. En cambio, si actuáramos con una gestión de crisis más acertada, podríamos tener un camino en donde podríamos decir, bueno, a ver, se va a llegar aquí, se va a tener una contabilidad de tantos víveres, se va a dividir medicamentos y medicinas. Y entonces lo hemos visto en sismos, por ejemplo, en la Ciudad de México, como la gente sí cuando ante este tipo de desastres sí muestra como una solidaridad que te ayuda a prevenir la corrupción, porque aquí cuando fue el sismo de la Ciudad de México, los centros de acopio y los centros de ayuda básicamente estuvieron funcionando por los voluntarios, no fueron las autoridades apenas si les daba la capacidad para coordinar, pero eran las mismas personas, la ciudadanía que empezó a organizarse y cuando veían algo irregular, ellos mismos como que denunciaban, ¿no? Te lo digo porque yo tuve oportunidad de participar en varios centros de acopio y entonces dije, efectivamente, cuando generas una cadena en donde haces a la gente partícipe de esto y que finalmente es sensible a la situación porque ellos mismos lo vivieron, entonces esto sí te ayuda a generar no solamente un tema de identidad, de pertenencia, de solidaridad, sino también que ellos incluso te propongan cómo organizarte mejor, ¿no? Pues todo un tema, maestra. La corrupción pues la tenemos muy arraigada y sí hemos visto en este orden de ideas que mientras más avanza la tecnología, igual bueno pues nos alejamos un poco más incluso del contacto humano y podemos hacer las cosas creo un poco más transparente. Maestro Ernesto Texcocano Hernández, pues ¿cómo cierras esta mesa de análisis, esta esfera legislativa del día de hoy, el tema importantísimo de Acapulco, la corrupción y bueno pues estos anexos transversales de los que nos habla puntualmente la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez? Esos son temas que van muy relacionados. Me parece que lo acontecido en Acapulco, pues siempre, cada año que ocurre un desastre de la magnitud que ocurrió en Acapulco, que no se veía así desde el 2010 en Nuevo León y en el 2017 con lo del sismo, ahora en 2023, pues nos pone siempre a reflexionar no solo a aquellas cosas en las que podría participar mejor el gobierno o nosotros como sociedad, y nos pone un espejo para podernos observar cómo somos y de qué manera afrontamos esto. Los desastres siempre muestran muchos aspectos muy particulares de la sociedad, unos pueden ser muy buenos, pero otros pues no tanto, ¿no? Y casi siempre los gobiernos quedan rebasados, ¿no? Que fue lo que ocurrió en el 85 con el terremoto. La sociedad civil se manifestó de manera tan adecuada, tan rápida, que no necesitaba del gobierno para poder coordinarse en los esfuerzos para ayudar, ¿no? Tal es así que por ahí hay alguna teoría, ¿no? Que dice que en realidad el Frente Cardenista se vio muy beneficiado de estas nuevas formas de organización social que surgieron de la ayuda al terremoto, a los damnificados del terremoto del 85, ¿no? Entonces, siempre los desastres producen un cambio en la sociedad. Vamos a ver qué es lo que ocurre en Acapulco después de esto. Inclusive yo te podría decir, mi estimado Gerardo, que hay por ahí un libro que también es muy bueno, que se llama La doctrina del shock de Naomi Klein, que habla justamente de esta parte, cómo los desastres en muchas ocasiones pues ayudan a
a un cambio en la sociedad. Generalmente no son tan buenos porque hay muchos recursos económicos que terminan imponiéndose, ¿no? Pero es bueno reflexionar sobre esto, inclusive lo ideal sería prevenir sobre los desastres que se presentan. Ya se conocen muy bien los riesgos a los cuales está expuesto pues todo el territorio nacional. Sin embargo, pues, lo ideal sería que se invirtiera más en la prevención y no en ser reactivos cada que se presenta un desastre, que ya vimos que ni siquiera hay una reacción inmediata, ni buena, ni lo suficientemente adecuada, porque es una situación emergente, ¿no? Se requiere de toda la capacidad del gobierno, de los gobiernos tanto estatales, municipales y el federal para tratar de hacer frente a esto, ¿no? Yo pienso que si esto lo hubiera ocurrido otro gobierno, probablemente se hubiera actuado de manera diferente, pero igual que hubiera quedado rebasado, igual que este, ¿no? Como el anterior en el 2017, ¿no? Entonces, sí es necesario buscar que, por ejemplo, cuando se creó el CENAPRED, se intentó que este centro coadyuvara para la prevención de desastres, y créeme, yo conozco al CENAPRED, estos temas de los desastres a mí me apasionan mucho, y hacen el mayor de los esfuerzos que tienen, pero si no tienen los recursos económicos necesarios, pues evidentemente quedan pues hacen lo que pueden, pero con los recursos que tienen, y esto pues se ve reflejado en muchas ocasiones en la incidencia de la creación de políticas públicas o inclusive en la toma de decisiones, ¿no? Y respecto a lo del anexo transversal, pues ojalá ya pasó su proceso legislativo, vamos a ver en la aplicación qué es lo que ocurre, todo lo que tenga que ver con materia de anticorrupción, sabemos que pues tarda mucho tiempo para que la sociedad lo logre asimilar y lo logre aplicar, y a mí me gustaría solamente cerrar de manera muy breve diciendo que pues estos dos temas van muy de la mano, son relacionados. Igual si en algún momento hubieran existido asentamientos humanos que no estuvieran relacionados con la venta ilegal de predios, con la corrupción que se da en esos espacios para habitar zonas de alto riesgo, pues tampoco tendríamos desastres que se presentan y que afectan a la sociedad más vulnerable, ¿verdad? Entonces, pues esos son temas muy relacionados. Vamos a ver qué es lo que se va dando en los dos, y pues yo cerraría solo diciendo que hay que tener muy presente todos estos desastres que hemos enfrentado como país, como sociedad, y la forma en la cual los hemos transitado y de qué manera nos han cambiado. Vimos un Otis, un huracán Otis, que no creo que haya sido tan tomarnos desprevenidos, maestra Marta Patricia. Hemos visto cómo, bueno, comparadas, salvadas las comparaciones, ¿no? Cuando en Estados Unidos ocurre una cosa así, se despliega un sistema de prevención impresionante, ¿no? Hablaba al inicio de esta esfera legislativa, y mencionaba los aviones cazahuracanes, estos aviones que se meten a los huracanes y que tienen una serie de instrumentación increíblemente de tecnología de última generación, de tecnología de punta, que analizan cómo van desarrollándose estos huracanes, estas depresiones tropicales. En México, pues no llegamos ni a uno solo, que no sé si aplique para México. Mi incredulidad y mi ignorancia me dice no saber si puede aplicar alguna de esta tecnología para México, de ir a cazar los huracanes, de ir a entender un poquito más los huracanes. Y la experiencia nos ha dicho que, bueno, pues al fin del día México es un país que está rodeado de dos mares que causan muchos desastres y que causan desastre tras desastre. Ahorita vemos cómo Pilar se encuentra en Centroamérica y va subiendo poco a poco, y ya se sienten los efectos de Pilar, a pesar de que está muy cerquita de El Salvador. Se sienten ya también en Chiapas los efectos de Pilar, y al parecer pues nadie dice nada. Ahí están solamente los reportes y más nada. La infraestructura para hacer frente, para analizar, para entender estos fenómenos, estos meteoros, y después comunicarlos a la gente, la verdad es que lo vemos muy lejos. ¿Tú cómo cierras esta mesa, esta esfera legislativa, maestra Marta Patricia? Sí. Primeramente esta reflexión y tu opinión final sobre estos temas, la corrupción y el tema de Acapulco, la infraestructura y lo que estamos viendo allá en el estado de Guerrero, maestra Marta Patricia.
Sí, pues como bien lo señalas, fíjate que yo pienso que en términos, la estadística sí es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones y tenemos un servicio meteorológico nacional que la verdad emite muy buenos estudios y resultados. Tal vez falta un poco más de coordinación entre las autoridades con este servicio, porque ellos lo que hacen es más o menos pues estar monitoreando cómo van los cambios de clima, estar monitoreando igual el tema de cualquier desastre que se presenta. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tú tienes información sobre pues cómo se está desarrollando el viento, hacia dónde va, tú puedes como autoridad tomar acciones preventivas. En cambio, cuando solo te esperas a que ya te llegue el golpe y ni siquiera, pues no hay como tiempo de meter las manos como autoridad, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces creo que falta esa coordinación, porque finalmente no podemos predecir qué va a pasar con exactitud, o a veces la naturaleza es tan impredecible que no sabemos, pero sí podemos darnos una idea por lo que ha sucedido con los terremotos, con los huracanes, qué podríamos hacer. Y por eso insisto en el tema de la cultura preventiva, porque incluso aquí en la Ciudad de México creo que cuando fue lo de 2017 había como mucha gente que sí tenía las mochilas de víveres todo preparadas, Ujú. pero hoy en día, o lo vimos ahora con el simulacro de septiembre, pues ya como que la gente otra vez se relajó, ¿no? Entonces, pues eso no es una verdadera cultura de la prevención, o sea, ahí estamos otra vez como al día a día, ¿no? Pareciera que tienen que estarnos recordando cada evento que pase para que nos pongamos las pilas, y pues en ese sentido, pues va, te insisto, junto con pegado, porque si nosotros tuviéramos esta cultura de la prevención, pues lo que eliminaríamos mucho es la opacidad, porque incluso en temas de ahorros, de destino de recursos, o sea, las autoridades tendrían que decirnos a dónde y cómo se están ejerciendo esos recursos etiquetados para que nosotros estemos tranquilos como ciudadanía. O también eliminar estas malas prácticas que existen de, de no dar a conocer en qué estamos gastando, ¿no? También se elimina la discrecionalidad. En el tema legislativo, cuando tenemos un marco normativo claro, en donde tenemos las obligaciones, las sanciones, eh, esto nos ayuda a hacer la ley más fácil y a generar menos áreas de oportunidad para la corrupción. Sin embargo, cuando tenemos leyes demagógicas en donde se imponen obligaciones o límites casi imposibles de cumplir, pues no solamente se generan falsas expectativas, sino que se crean incentivos perversos. Y esto, pues básicamente, nos abre áreas de oportunidad para el tema de corrupción o para el tema de impunidad también. Vamos a poner otro ejemplo. En el tema de las educativo, pues hay muchas personas que adquieren algún servicio educativo, pero como la ley se desglosó tanto y se pusieron tantas cosas que son irrelevantes, la autoridad al momento de operar en realidad tiene problemas para operar los trámites administrativos. Y entonces dentro de las propias secretarías de educación estatales y de la federal se crean mercados negros para la expedición de títulos, para la expedición de reboes, para la expedición de documentación de acreditación de algún grado académico. Entonces son cuestiones que, insisto, aunque parece que no se podría, en realidad sí se puede si tenemos siempre una visión de más allá. Cuando se crea una ley o se hace una modificación, se tiene que ver quién la va a operar, si se va a poder operar y si está quedando lo suficientemente claro en la ley para que esto nos ayude a crear más procesos que nos permitan la rendición de cuentas y la transparencia, sobre todo en el ejercicio de recursos públicos y en el ejercicio del poder de cada autoridad. O sea, que quede claro qué le corresponde a cada autoridad y qué no, porque si no también, ¿qué pasa? Que cuando estamos ante desastres naturales como el que vivimos ahora, eh, pues es muy fácil decir, a mí no me toca. ¿Por qué? No, pues a mí no me toca.
Y entonces se van aventando la bolita entre los municipios, la entidad federativa, el Ejecutivo Federal, e insisto, quien queda en el limbo mientras perjudicado con todos los daños es la ciudadanía. Entonces, por eso es tan importante que se hagan pues, cosas muy pequeñas, pero muy claras en la legislación, que nos permitan eliminar la opacidad, las malas prácticas, la discrecionalidad y la impunidad que existe, para que así la gente y la ciudadanía empecemos todos a confiar más en lo que hace el Estado y en las leyes que se emiten desde el Congreso Federal y desde las legislaturas locales. Pues vaya temas, los dos, el tema de Acapulco, en este orden de ideas, lo que sucedió con Otis. Acapulco, les decíamos al principio, y me permitiré cerrar, lo ponemos al principio de la frase, por ser el puerto de trascendencia, uno de los puertos de mayor arraigo en México y en el mundo, yo creo, ¿no? Entonces, pero lo que sucede en Guerrero con este Otis, la verdad es que es una tragedia humana, si me permiten la expresión. Agradecerles a los dos que estén aquí, agradecerles esta esfera legislativa tan puntual, tan interesante, tan llena de datos, a los dos, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, agradecerte, maestra Marta Patricia, es maestra en Innovación Social y Economía Solidaria. Muchas gracias por estar acá, maestra, y que pases una estupenda noche. Muchas gracias a ustedes y un saludo, abrazo. Gracias, maestra. Maestro Marto, Ernesto Texcocano Hernández. Muchísimas gracias, maestro. Me quedé con la inercia de la maestra Marta Patricia. Maestro Ernesto Texcocano Hernández, muchísimas gracias por estar por acá. No, pero no te preocupes, estimado. Qué pena, perdón. Ahora sí que ya fue el momento del cierre, ¿no? Ay, qué vergüenza, mano. Pues muchas gracias, maestro. Gracias, estimado Gerardo. Gracias, es un gusto platicar contigo aquí en Esfera Legislativa con temas súper interesantes. Un abrazo para ti y un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. No me cuelguen, aguántenme tantito, por favor. Son las 7 de la tarde con 33 minutos y tenemos más música. Viene también Alex para platicarnos de la Fórmula 1, así que no se vayan. Identidad auditiva. sectorfm.com. En sus propias palabras. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix en sectorfm.com. sectorfm.com en sus propias palabras. Escuchas música en lenguas romance. Es sectorfm.com.